Entonces vamos a hacer un cálculo para un shear lag de un tubo HSS. Las características de este son de 6 por 6 por 3 octavos. Pero en el ejemplo que estamos trabajando, digamos que estamos realizando un proyecto en el cual cabalmente todo el patín superior y todo el patín inferior, entonces vamos a tirar un ratito, aquí vamos a ver un poco más pequeño, pues todo el patín en color rojo y el patín superior están conectados a estas dos placas. Estas dos placas vamos a indicar pues que son de 6 pulgadas de espesor, de ancho, perdón, por, bueno, hagámoslo un poco sencillo, por media pulgada de espesor, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que vamos a calcular el shear lag que pudiera tener este tubo. Para visualizarlo un poquito general, digamos que, imagínense ustedes, por poner un ejemplo, a lo mejor existía alguna columna que tuviera aquí las dos piezas, las dos placas que son de media pulgada. Digamos que existiera esto. Y cabalmente aquí el perfil en rojo, pues es el HSS 6 por 6 por 3 octavos de espesor, ¿verdad? Entonces, se nos pide que, como es una, bueno, imagínense, digamos que fuera una viga, se nos pide que calculemos el factor, el área efectiva de este tubo en su unión. Entonces, como sabemos que está conectado solamente dos placas, pues determinamos de que hay que calcularle su shear lag. El proceso sería que sabemos que hay un área gruesa. Esta área gruesa, si tuviera agujeros o lo que corresponda, o adición de placas también, pasa a ser un área neta. Y el área neta, todavía nosotros tenemos que calcularle su área efectiva, ¿sí? Que es lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, el área gruesa actualmente es de 7.58 pulgadas al cuadrado. El valor lo estoy tomando aquí de la tabla, ¿correcto? Ahora, por favor, si yo tengo, aquí en color rojo, dos placas que se están agregando y modificando la sección transversal que está en color verde, digamos que esta sección entre A y A', básicamente es la misma que yo tengo acá, sección A con A', ¿sí? Entonces, mi área gruesa en realidad es los 7.58 más dos veces el área de las placas. Yo sé que cada placa, área de placa, va a ser igual a 6 por 0.5 pulgadas, lo que me devuelve entonces 3 pulgadas cuadradas. Si cada una de estas, y como tengo dos, pues obviamente esto lo multiplico por un general 2, por ser dos placas. Y esto me devuelve 6 pulgadas adicionales. Son placas bastante gruesas, ¿no? Bueno, entonces, el área gruesa, perdón, el área neta, aquí se volvería entonces, ¿qué? 13.58, correcto. Básicamente, a los 7.58 pulgadas cuadradas, le estoy sumando 6 pulgadas cuadradas de las placas. Y digamos que es exactamente, perdonen ustedes, y digamos que es exactamente la misma, el mismo tipo de acero y todas las características son exactamente las mismas, ¿sí? Entonces, acá yo solamente debo de, si estoy modificando la sección con agujeros, debo restarle área, y si le estoy agregando, pues debo de aumentarle esa parte. Pero ¿qué pasa con el área efectiva? Para poder obtenerla, yo debería entonces, acuérdense que la teoría me dice que el área efectiva va a ser mi área neta por un factor de shear lag, que sería la letra U.
Porque qué bonito fuera que todos los 13.58 me trabajaran, pero como ya vimos en la teoría, lamentablemente aquí va a haber un área que no me va a estar trabajando, ¿sí? Ese es el concepto. Esencialmente trabajan las partes que están conectadas a la unión. Entonces, basados en eso, miren ustedes, acá incluso me dicen que es un tubo rectangular con dos gusset plates, ¿sí? Eh, conectadas en sus patines superior e inferior, ¿verdad? Bueno, entonces la ecuación, porque va a estar conectada tal y como me aparece en el esquema, con placa superior e inferior, pero si ustedes quisieran calcular el factor shear lag U para, si es que estuvieran conectadas en las paredes, deberían de utilizar el U sub H, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, y L, aquí no se los dice, pero L es la longitud que va a tener el área conectada. Si en algún caso nosotros tuviéramos, imagínense, que B fuera equivalente a 5 pulgadas, por poner un ejemplo, y la placa tuviera una longitud de 7 pulgadas, digámoslo así, no se vale utilizar completa la longitud, sino que debería de ser entonces, pues obviamente la que tengamos en contacto, ¿sí? Bueno, aquí voy a... Ustedes, V, solo aquí me faltó cortar algo de la tabla. Ah, no, perdón, aquí está, disculpen. La L es la longitud de la conexión, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba, que en este caso, pues vamos a estar utilizando el ancho completo del tubo, ¿sí? Perdón, pensé que no había extraído el pedacito este de la tabla. Bueno, entonces vamos a calcular todo el shear lag para este tubo, pero necesitamos también U sub B y U sub H. Eh, U sub H, en realidad, no, como no tenemos longitud conectada en las paredes, sino solo en la parte superior. En este caso, para este ejemplo, esta parte no la vamos a, no la vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Pero por efectos de cálculo, sí lo vamos a realizar. Vamos a ver. Entonces, perdonen ustedes, yo voy a tener aquí en la pantalla la ecuación y solo la voy a transcribir acá abajito. Ya luego la volvemos a escribir los resultados en la parte de arriba. Tendríamos como el factor shear lag va a ser igual a B por U sub P más H por factor de U sub H. H más B. Pero primero deberíamos de calcular U sub B. Estos de los shear lags que más laboriosos son, pero pues que si dominamos estos no debería de haber ningún problema con los demás. Luego tenemos 3 veces la longitud conectada al cuadrado más h al cuadrado. Y empezamos a sustituir. Si le vamos a poner aquí, ¿cómo se llama? Variables a las piezas, miren ustedes, tenemos un tubo cuadrado, tiene 6 por 6 de cada lado, ¿verdad? Y la longitud conectada, dijimos que también iba a ser con la placa, esta, de 6 pulgadas. Esta placa acá también tiene 6 pulgadas. Y está conectada, pues obviamente, en todo su contorno. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener 3 veces la longitud, sería 3 veces por 6 pulgadas al cuadrado. Otra cosa que se me olvidó decirles, perdón, idealmente todo debería ser pues, en pulgadas o en pies, pero al final el factor shear lag es adimensional, porque es solo un factor, ¿verdad? Sí, Jorge Mario.
Ponle que la L al final de cuentas es el promedio de la sección conectada. No, es la longitud de la conexión, del pedazo Ok, que está. es que veo ahí que dice L igual a L1 más L2 partido 2. Ah, sí, si en algún caso existieran esos, permítame, le voy a decir en Ok, dónde se da. En el, si de casualidad usted tiene la tabla, en el caso 4 se da de que aparece una L2. Digamos que cada vez que aparezca ese L1 o L2 en los esquemas, permítame, ok. les voy a compartir en el... Si en el esquema aparecen los L1, L2, sí corresponde. Ahí estamos. Entonces acá, eh, aquí se los he compartido, ¿verdad? Entonces, si en algún caso estamos en un caso que sería el número 4, donde aparece L1, L2, como si se da cuenta, L1 y L2 son diferentes, ¿verdad? Ahí lo que se hace es como promediarlas, que es más o menos por donde iba su pregunta. Ok, perfecto. Más que todo es cuando las longitudes conectadas son distintas. Correcto. Ok, perfecto. Se promedia, sencillo. Ujú. Eh, acá tenemos 3 veces L. L, recuérdense ustedes, y en los esquemas va a ser la parte conectada. Esta nuevamente va a ser 6 elevado al cuadrado. Voy a omitir las dimensionales, pero ya saben ustedes que son pulgadas. Y H pues también va a ser, ¿cómo se llama esto? 6 pulgadas elevado al cuadrado de altura, ¿verdad? Entonces, por favor, si alguien me pudiera apoyar. 6 veces 36 sería, ¿qué? 108, ¿no? 68. Sí, gracias, muy amable. Em, 108 más 36. ¿Sí, Julio? 144. 144. Tal vez si me pudiera apoyar con esta relación, perdón. Punto 75. 7,5. Ujú. Gracias, muy amable. Entonces, básicamente así es como se va calculando. Calculémoslo para H también, ¿sí? Eh, tenemos aquí, según, leer aquí del esquema, pero créanme que es exactamente lo mismo. Perdonen, yo les dije que esto se omitía, no, esto no se omite. Si va dentro del cálculo, ahí estamos. Entonces tendríamos 3 veces por la longitud soldada, que es 3 pulgadas, lo elevamos al cuadrado. Nuevamente tenemos 3 por, parece bastante la ecuación. De hecho, nos va a dar exactamente lo mismo porque es un tubo cuadrado. Tenemos nuevamente 3 por 6 al cuadrado más h, como es un tubo cuadrado, también vale 6. Uy, perdonen, aquí tuve un error. La primera 2 sub B creo que en vez de H es B, ¿verdad? Ah, ok. Sí, gracias, tiene toda la razón. La ventaja para mis cálculos es de que, como es un tubo cuadrado, tiene exactamente lo mismo. Pero ese sí fue, bueno que seleccionamos un cuadrado, ¿verdad ustedes? Bueno, muy bien. Entonces ahora que ya tenemos los diferentes valores, vamos a sustituirlos. B equivale, recuerden ustedes, a la longitud soldada, que sería, al ancho del tubo, perdón, que sería de 6 pulgadas. 6 por U sub B, que sería 0,75, más H, 6 por 0,75 nuevamente, dividido 6 más 6, ¿verdad? Es por, 0.75. Y el resultado arriba da 9. gracias, ¿sí, verdad? Sí. Muy amable. Perfecto. Ok. Entonces, ahora sí, regresemos aquí a nuestra ecuación. Y tenemos un área efectiva de 13,58 pulgadas cuadrado por un shear lag de 0,75. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto nos quedaría? 10.185. Gracias.
Entonces, si nosotros deseamos calcular los diferentes esfuerzos de tensión que podría resistir este tipo de unión, como ya está soldada, pues pasa a ser parte de una pieza de la otra. Em, que más o menos iba ahí a lo que preguntaba Byron hace ratito. El detalle está en que si analizamos unión, aquí sí sería la sección transversal AA. Pero si lo que queremos determinar es cómo falla el tubo, entonces aquí el área efectiva, digamos que vamos a hacer aquí un grupo, esto sería para la unión. Pero si nosotros quisiéramos solo hacer el cálculo de que el tubo sea el que cheque para el tubo, aquí en realidad el área efectiva sería igual a el área neta solo del tubo, sin sumarle las placas. Sería 7.58 pulgadas al cuadrado, 0.75, que también debería darnos pues un valor mucho menor. ¿Cuánto sería, perdón? 5.685. Gracias, muy amable. Perfecto. Entonces, bueno, ahora, de estas dos áreas, obviamente, miren ustedes, ¿por qué el cálculo de las dos? Más que todo para fines prácticos, fines didácticos, perdón. Pero lo que sucede es de que entre las dos áreas, digamos el área compuesta y el área del tubo, va a fallar ante la misma carga la que resista menos esfuerzo. Y el esfuerzo, pues obviamente como es carga sobre el área, si es la misma carga, obviamente el tubo es el que puede fallar, más no la unión. Entonces, ¿por qué lo hice de esta manera? Para que pudiéramos identificar cuál de los puntos puede ser el que falle ante alguna de las uniones. Especialmente con uniones que sean soldadas, pues para que nos quede o lo podamos anotar, por favor, es de que cuando nosotros vamos teniendo, digamos, la misma carga, bueno, aquí ni siquiera vale la pena meter variables, pero si P exactamente es la misma, a más área, mi esfuerzo, pues obviamente va a ser menor, ¿verdad? Porque mi denominador es el que está aumentando. Entonces, normalmente cuando son uniones y llegan a dar a una sección compuesta, como esta que teníamos aquí del tubo con las dos plaquitas, placa superior e inferior, esa sección ya compuesta, cuando hablo de sección compuesta, me refiero a una sección modificada, digámoslo así, de su original. Varía, siendo mucho más resistente la sección compuesta que el tubo. Entonces, inmediatamente cuando deja de existir esas placas Gusset, vamos a ver, ubiquémoslo acá. Digamos que toda esta parte, longitud 1, digamos, versus la longitud 2, donde va a suceder la falla, inmediatamente va a ser en esta parte, donde tenemos la línea en color amarillo. ¿Y por qué falla en la longitud 2? Porque hubo una reducción de área. Entonces, casi siempre que hay este tipo de uniones, falla en este tipo de ubicaciones, porque es donde traíamos un área que resistía más y de repente desaparece el área compuesta. Y nos quedamos con un área pues mucho más chiquita, ¿verdad? Entonces, ese sería, pues digamos que el primer ejemplo de estos temas, ¿verdad? Ingeniero, ¿Sí? una pregunta. ¿Usted multiplicó el factor de U del tubo, o sea, perdón, más bien el área por 0.75 solo para calcular el del tubo? Sí. Pero es 0.75, no debería ser otro factor de U, ya que es otro tipo de unión. Lo que pasa es de que ahí, digámoslo así, se va a dar inmediatamente después del tipo de, de unión. Es más que todo solo para ejemplificar que justamente aquí en la línea que ocurre esa reducción es donde va a fallar. Inmediatamente después de que pasemos la soldadura acá, ¿verdad? Okay. Porque fíjese que no se podría calcular solo para tubo, digámoslo así, porque digamos que si hablamos de una sección transversal en la L2, no tenemos placas, ¿verdad? Pero yo le decía porque
si en vez de que estuviera soldado con placas, el tubo estuviera soldado directamente a la columna, el factor de U debería de cambiar porque es un tipo de Correcto. conexión distinto. Ahí estamos, exacto. Así sí. Ujú. Si el tubo fuera el que estuviera soldado, así sería. Que de hecho, si todo su tubo estuviera completamente soldado a su columna, digamos que no existieran esas plaquitas, hagámoslo aquí un esquemita rápido. Si fuera completamente el tubo que va en color rojo y la soldadura que va en verde, ni siquiera existe área neta efectiva. O, mejor dicho, el área neta efectiva es igual al área del tubo, ¿verdad? Porque lo está soldando completo. Concep- conceptualmente hablando, ¿verdad? Siempre, Gracias. sí, porque siempre se perdería ahí un área por el tema del filete, de la soldadura y demás, ¿verdad? Sí, Abraham. No, Ah, sí, ingeniero, pero entonces ese factor se debe también afectar al área del tubo así simple, por esa transición que hay del área compuesta hacia el tubo. Me perdí un poco porque lo hicimos también en el tubo, no, no, era también, no vi eso. no, en realidad, esto se calcula para secciones compuestas, pero ahorita yo lo hice para demostrarles, digámoslo así, que entre la parte de la unión y la parte del tubo, la más débil es solamente el tubo, ¿verdad? Ah, ok, gracias. O sea que lo que le fallaría ahí ante tensión sería el tubo, ¿verdad? Sí, Brian. Ingeniero, perdón, solo que me surgió una duda. ¿Cuál es el valor o de dónde sacó el valor de L, de la longitud del shape? No entendí bien esa parte, perdón. Ah, sí. Eh, Fíjese que acá, digamos que, bueno, usamos este esquema, es pues la elevación de cómo está una viga en color rojo, digámoslo así, a una columna en azul, ¿verdad? Y si sacamos una sección transversal, AA, pues obviamente tiene una placa arriba y una placa abajo. La longitud es la longitud de la conexión, aquí en resaltado, ¿verdad? Le indica. Entonces, aunque usted tuviera placas que midieran, por ejemplo, 7 pulgadas, si su B equivale a 5 y está soldado toda esa parte, L va a ser 5. En este caso de este ejemplo, nosotros teníamos una longitud acá, B igual a 6. Entonces, L equivalía a 6 pulgadas, porque, digámoslo así, estaba soldado toda esta parte, ¿verdad? Ah, ya. Ujú. Podemos decir que es el ancho de la placa que está conectada. Correcto. Lo que mida su conexión, Gracias, ingeniero. claro. ¿Alguien más? Tenía una consulta. Entonces, el concepto de Sherlock es eh, que realmente no va a estar trabajando toda el área como tal, como se puede graficar, sino directamente la unión de las placas. Eso es. Correcto. Porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos trabajando ya deformando una pieza con otra, eh, más que todo, la parte de acá del centro es la que puede llegar a ceder porque esa no está conectada a ningún punto, digamos, ¿verdad? Entonces, el patín superior y el inferior sí están conectados a las placas y ellas pues, van a quedar ahí. Pero la parte del centro puede llegar a deformarse de alguna manera, ¿verdad? También, tal vez aquí para ejemplificar, tengo denme un segundo. Trato yo, denme un segundito. No sé si alguien tiene alguna otra duda con el ejemplo. ¿Solo cuánto le quedó U al final, ingeniero? Perdone. Serían los 10.185 y 5.685. Pero esa falla podría ocurrir también cuando uno une vigas con columnas de ese tipo y se le ponen los anclajes a los parres atornillados. Podría ser la falla igual. Sí, sí, de hecho, ahí lo que se hace es el cálculo de Sherlock, es correcto. Ajá. Sí,
Muy bien. Permítanme. Vamos a hacer algo. Voy a